bueno, espero que sí me estén escuchando. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una sesión más de La Voz del Residente con la especialidad de ortopedia. Es un placer nuevamente saludarlos. El día de hoy tenemos un programa de lujo como todos los jueves de ortopedia. Si ustedes me permiten, les voy a presentar a nuestro médico residente estrella que tenemos invitado el día de hoy. Él es el doctor Javier Santillán Segura. Él es egresado de la UNAM, actualmente es R2 en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS de Puebla. Él nos hará una presentación, le llamamos también una clase, hablando de la especialidad de ortopedia y traumatología. Antes de que arranquemos con el doctor Javier, si ustedes me permiten, les recuerdo nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como La Voz del Residente. Y algo importante, si ustedes no alcanzan a ver esta sesión completa o la quieren revivir, recuerden que subimos todas nuestras sesiones al canal de YouTube de Medical Legal Center. Bien, pues sin más preámbulo, doy paso a nuestro doctor invitado. Doctor Javier, ¿me ayuda por favor para abrir su cámara? Listo. ¿Sí se ve la cámara y el audio? Listo. Sí, todo perfecto. La cámara, el audio y también vemos su presentación. Le recuerdo, perdón, doctor, les recuerdo que al término de esta sesión vamos a tener sus comentarios o los comentarios de nuestro mentor, invitado también el día de hoy, que estamos de manteles largos, del doctor especialista Alejandro Navarro Sotelo, pero al término de, les doy tal cual la información de nuestro invitado mentor. Bien, sin más preámbulo, lo dejo con el mejor público, que son los residentes de ortopedia y traumatología. Adelante, doctor, por favor. Ok, muchas gracias. Primero quiero agradecer a La Voz del Residente por haberme invitado. Ya me hicieron la presentación, que agradezco mucho también. El tema que vamos a ver hoy o que vamos a hablar es fracturas de cadera, el subtipo de fracturas trastocantéricas, ¿vale? Permítanme. Listo. Bueno, primero vamos a hablar en general de las fracturas de cadera. Las fracturas de cadera, pues, son actualmente un problema de salud pública, no únicamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Actualmente representa una causa de morbilidad y mortalidad muy, muy alta, sobre todo en pacientes adultos mayores. Y yo creo que está a punto de rebasar a una de las fracturas principales, que es la fractura de radio. O sea, yo creo que ya se la pelea, o al menos en los servicios de urgencias ya vemos que son muy frecuentes también las fracturas de cadera. Vamos a hablar un poco de epidemiología aquí en el país. Podemos saber que la osteoporosis es muy frecuente. Actualmente, 1 de cada 4 personas que tienen osteoporosis van a sufrir una fractura de cadera a lo largo de su vida. Esto quiere decir que alrededor de 100 fracturas de cadera por día pasan. Esto son datos del 2018, ¿vale? Aproximadamente el 18% de las mujeres tendrán una fractura de cadera en su vida, y sabemos también que la fractura de cadera tiene una mayor incidencia en los pacientes femeninos. Esto está muy relacionado obviamente con la osteoporosis secundaria a la menopausia, ¿vale? Son una de las causas o consecuencias más graves de la osteoporosis, ya que tienen un impacto funcional y una alta morbimortalidad. Sabemos que los pacientes que no tienen movilidad tienden a desarrollar muchas complicaciones. Bueno, algo que es muy importante mencionar es que solo el 73.6% de los pacientes va a recuperar a los 2 años la movilidad similar a la que tenía previamente a la fractura. Quiere decir que este 27% va a tener un mal desarrollo a lo largo de la fractura, dejando severas complicaciones, inclusive la muerte. Cuando hablamos de mortalidad, en la fase aguda, suele ser inferior al 10%. Sin embargo, después del primer año, entre un 23 y un 34% de las personas fallecen. Es un porcentaje muy alto, ya que son causas que se pueden prevenir debido a que esto totalmente depende del tratamiento que le demos. En cuanto a los factores de riesgo que tenemos para las fracturas de cadera,
está claramente la edad avanzada. No quiere decir que sea excepcional, de hecho las fracturas de cadera se pueden presentar en jóvenes, pero generalmente en pacientes jóvenes tienden a ser secundario a traumatismos de alta energía. Es por eso que no es tan frecuente, en comparación con los adultos mayores, que no es así. Ya mencionamos previamente el sexo femenino y la osteoporosis. El índice de masa corporal anteriormente lo mencionaban únicamente como índice de masa corporal bajo, pero actualmente se sabe que es estar en los dos extremos, tanto en el índice bajo, con una desnutrición, con una fragilidad, que obviamente va a predisponer a que las fracturas sean más frecuentes, y también el índice de masa corporal elevado, la obesidad tiende a que, a que exista una mala calidad ósea. La menopausia, que anteriormente habíamos mencionado, y como en todas las fracturas, el tabaquismo también es un factor que está ya comprobado. Antes de entrar al tema como tal de fracturas de cadera, vamos a recordar un poco de anatomía del fémur proximal. Es importante recalcar que existe en su desarrollo embrionario ciertos sistemas trabeculares que se desarrollan y que estas tienden la función de dar soporte a cargas de tracción o de compresión. Vamos a mencionar algunos que están aquí. El primero es el fascículo arciforme, que se extiende del trocánter mayor hacia la cabeza del fémur. Después tenemos el fascículo cefálico, que se extiende a través de la cabeza femoral y que, si se puede observar en la imagen, se entrecruza con el fascículo previamente mencionado. Esto nos da algo que se llama núcleo duro de Delbert. Es por esta razón que la zona de la cabeza femoral no es tan susceptible a las fracturas de cadera, ya que es una zona que se encuentra mucho más densa que las otras zonas. También tenemos el fascículo trocantero, que, como lo dice, va del trocánter mayor al trocánter menor. Ahora, la configuración de estos fascículos que les mencioné va a dejar un triángulo que se conoce como triángulo de Ward, el cual deja una zona susceptible del fémur proximal. Es por eso que la incidencia de fracturas a nivel del cuello femoral es mucho más alta. Sin embargo, con la edad, este triángulo se va expandiendo, va abriéndose como abanico, dejando la zona trochanteria también mucho más debilitada que al inicio de la vida. Es por eso que también son frecuentes las fracturas a nivel de trocánter en la tercera edad. Hablando de una clasificación general de las fracturas de cadera, se puede dividir en dos grandes grupos. Pueden ser fracturas intracapsulares, en las cuales encontramos fracturas de la cabeza, a nivel de cuello, en las que encontramos las transcervicales y basicervicales, y fuera de la cápsula o fracturas extracapsulares, encontramos ahora sí las fracturas a nivel de trocánter, y por debajo de ellas las fracturas subtrocantéricas, que estas se pueden extender hasta la diáfisis femoral. Una vez que ya vimos la anatomía y que sabemos en dónde nos localizamos o en qué parte vamos a estar hablando de qué tipo de fracturas, vamos a entrar así como tal a fracturas intertrocantéricas. El mecanismo de lesión más frecuente va a ser un paciente de tercera edad, ya con un factor predisponente, puede ser el bajo peso, la osteoporosis o alguno de los otros que mencioné, con un traumatismo de baja energía. Baja energía, generalmente nos referimos a una caída desde su altura, y aquí es muy frecuente que veamos que si el paciente mete la mano, la fractura va a ser de radio. Si el paciente no alcanza a meter la mano, va a ser fractura de cadera, pero puede existir ambas. Y sí es frecuente que nos lleguen al servicio de urgencias esta asociación de fractura de radio distal más fractura de cadera. Al examen físico, pues podemos encontrar una extremidad afectada con el típico signo de la extremidad acortada y rotación externa. Esto se debe a los músculos que se encuentran en esta zona, sobre todo los abductores que van a jalar el fémur y lo van a lateralizar. Esto es lo que causa la rotación externa. Y pues bueno, el paciente va a presentar dolor localizado y un rango de movilidad limitado. Ahora, aquí es importante recalcar que esto, aunque es lo más frecuente, no suele ser una ley, ya que sí hemos visto pacientes que llegan caminando al servicio de urgencias, que tienen el dolor de cadera, que sí refieren que se han caído, y que cuando tú les tomas la radiografía, ves que sí tienen fractura de cadera, pero pueden ser fracturas incompletas o fracturas que aún no se desplazan, y es por eso que todavía no presentan como tal esta clínica.
Aún así, en cualquier paciente que presente este tipo de mecanismo de lesión, siempre es importante la clínica y tomar la radiografía para corroborarlo, aunque lo veamos caminando. Bueno, las fracturas transtocantéricas no son, tienen algunos aspectos favorables respecto a los otros tipos de fracturas. Al ser una fractura que se da en una zona de hueso esponjoso, tiene una buena irrigación. Esto disminuye el riesgo de necrosis avascular y también la incidencia de pseudoartrosis es muy baja. De hecho, es del 2%, si no me equivoco, y en comparación con las fracturas de cabeza o transcervicales. También algo muy importante es que como la consolidación es buena, la recuperación es temprana y el apoyo y la movilidad se puede recuperar pronto. ¿Cómo hacer el diagnóstico de estos pacientes? Pues bueno, como en toda la medicina, siempre tenemos que relacionar la clínica, los factores de riesgo, y en traumatología es súper importante pues saber el mecanismo de lesión y lo radiológico. Prácticamente sin radiografías pues no podríamos como tal saber mucho respecto a esto. Es el punto más importante. ¿Qué proyecciones radiológicas son las que se piden en un paciente con traumatismo de cadera o que sospechamos en una fractura de cadera? Es la AP de pelvis y la axial. En algunos casos podemos tomar contracción, estas proyecciones, pero generalmente es más para que podamos definir el tipo de fractura que es, sobre todo para una planeación quirúrgica. En algunos casos, en algunos lados menciona que el gold standard como tal es la resonancia magnética. Sin embargo, sabemos que no en todos los países se puede hacer una resonancia magnética cuando con la radiografía lo podemos realizar inicialmente. Sí se puede realizar una tomografía computarizada o resonancia magnética si se tiene en sus hospitales. Sin embargo, serían pacientes que a lo mejor son politraumatizados, que tienen un mecanismo de alta energía en los cuales estamos sospechando alguna otra lesión del anillo pélvico, ya sea a nivel del acetábulo, ya sea a nivel del sacro. Ahí sí podríamos solicitar la tomografía, sobre todo para tener una planeación sobre qué manejo le vamos a dar. ¿Qué clasificaciones existen de las fracturas transoncantéricas? Bueno, existen varias. Existe la clasificación de Evans, existe la clasificación de Tronzo y la clasificación de AO. Ahorita les voy a mencionar las dos más usadas, que es la clasificación de Tronzo, en la cual tenemos un tipo 1 que es una fractura incompleta, en la que no tenemos un desplazamiento del fragmento. En tipo 2, una fractura completa, pero ya existe un desplazamiento. La fractura tipo 3, que es una conminución del trocánter mayor, y 3B, que es una conminución del trocánter menor con el fragmento proximal telescopado. Un tipo 4 con una fractura con conminución de la pared posterior, y las tipo 5 que ya son fracturas con un trazo invertido. Esta clasificación que sigue es la clasificación alfanumérica de la O. Es muy importante que sepamos, bueno, el número 3 sabemos que es por el fémur, que es el hueso que le pertenece a ese número. El 1, que hace referencia a la parte proximal del mismo. Y la letra A, que hace referencia a la región trocantérica. Entonces, las fracturas a nivel de trocánter siempre van a ser 31A. Aquí es importante saber que existen las fracturas 31A1, que se definen como fracturas estables. Más adelante vamos a hablar o ver a qué se refieren con fracturas estables. Tenemos las fracturas 31A2, que ya son fracturas inestables, al igual que las fracturas 31A3. En cuanto al tratamiento de las fracturas, bueno, el tratamiento ideal y que está al centro de la pirámide va a ser el quirúrgico, la reducción abierta y fijación interna y la osteosíntesis. Existen muchos tratamientos o implantes para este tipo de fracturas. Sin embargo, los más utilizados son el DHS y el PFN, que más adelante vamos a hablar de ellos. Y lo que vamos a estar buscando con este tratamiento es obtener una reducción adecuada para mejorar el tiempo de recuperación. Todo esto para que podamos llegar a una movilidad temprana y restauración biomecánica del paciente. Recuerden que estos pacientes, entre más rápido recuperen su movilidad, nos evitamos muchas complicaciones. Vamos a hablar primero del sistema DHS. El sistema DHS, sus siglas son Dynamic Hip Screw.
Este tornillo o este implante fue introducido alrededor de los años 50 y es prácticamente un tornillo deslizante que sirve como compresión y una placa lateral como protección del tornillo. Existen muchos tipos de DHS. Este tipo de implantes se pueden utilizar para fracturas sobre todo de tipo estables, aunque en las hojas técnicas de todos los implantes, como el que puse en esta pantalla, mencionan que se pueden ocupar en el 31A2, que anteriormente habíamos mencionado que eran fracturas inestables, o 31A3. Sí, sí se pueden ocupar ahí, pero va a tener más riesgo de complicaciones. Sobre todo el tratamiento en este tipo de fracturas es de este tipo de implantes en las fracturas 31A1. ¿Qué contraindicaciones son para el DHS? Bueno, básicamente son los que tienen muchos implantes, como son el que el paciente se encuentre en un estado séptico, el paciente que se encuentre con un tumor maligno primario o metastásico, que el paciente tenga hipersensibilidad al material y que la vascularización se vea afectada. El 19% de los pacientes van a tener complicaciones a este implante, sobre todo en el cut-out, que el cut-out es el aflojamiento del tornillo deslizante y que este cut-out se va a ver tanto en el sistema DHS como en el PFN. Bueno, sabemos que la migración del tornillo en fracturas estables solo es de 5.3 milímetros. ¿A qué nos referimos con esto? A que el tornillo a lo largo de la evolución del paciente, de su recuperación, va a descender aproximadamente 5.3 milímetros de donde se quedó en su primer momento. Y en fracturas inestables hasta 17 milímetros. Es demasiado, es por eso que en fracturas inestables casi no está recomendado. ¿Qué puntos debemos de considerar? Ya es lo que les mencionaba anteriormente. Ya se ha hablado un poco o nos han explicado la importancia de la pared lateral del trocánter. Bueno, aquí en la primera imagen sabemos que existe una medición radiológica que nos permite considerar si la pared es estable o viable para colocar este tipo de implante. Básicamente es tomar una medida 3 centímetros por debajo del trocánter mayor y trazar una línea hacia el trazo de fractura. Si esta medida nos da menos de 20.5 milímetros, la pared se considera una pared débil y el riesgo de que el paciente presente una fractura de la pared lateral o un aflojamiento del implante es muy alta. Es por eso que no se debe de utilizar en fracturas inestables. ¿Vale? Aquí podemos ver la imagen 2, donde sí tenemos una pared que tiene el tamaño ideal de la pared lateral, en donde se puede ver que el implante está pues bien colocado y la fractura pues es estable, ¿no? Y en la tercera imagen, perdón, podemos ver que sí la pared está afectada, es una pared delgada que probablemente va a tener una complicación posterior. Otro punto importante a considerar es la medición tip apex distance, o también lo conocemos como punta apex, y que bueno, esto básicamente es una medición que se realiza en el postquirúrgico. Nosotros tomamos nuestra proyección AP y axial ya posterior a la reducción y podemos tomar una medición desde la punta del tornillo deslizante hasta la punta de la cabeza y sumar estas dos distancias, tanto de la AP como en la axial. Cuando esta distancia suelen ser mayor a 25 milímetros, está incrementado el riesgo de fallo de este implante. Entonces, estos dos puntos siempre deben ser importantes a considerar. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los factores asociados al fallo de la osteosíntesis de las fracturas transtrocantéricas, que tienen que ver totalmente con lo que hablé hace rato. En este artículo que se hizo en el Centro Médico ABC, fue un estudio que se hizo con 97 pacientes, me parece, en el que 27 pacientes tuvieron fallo en la osteosíntesis. Y bueno, podemos ver que de estos 27 que tuvieron fallo en la osteosíntesis, más del 66.7%
tuvieron que ver con que el índice punta apex fuera mayor a 25 milímetros. Es por eso que es muy importante que esto esté en el lugar adecuado del implante. Ahora vamos a hablar de otro implante que se puede utilizar en las fracturas transtrocantéricas. Tenemos el PFN, sus siglas en inglés quieren decir Proximal Femoral Nail. Y pues bueno, este implante surgió alrededor de los años 80, pudiéramos decir que es relativamente más nuevo. Y pues bueno, básicamente es un tornillo deslizante igual, un tornillo de compresión, que en vez de tener una placa lateral de la pared del fémur, tiene un clavo centromedular. Esto le da una característica muy importante al PFN, y es que las cargas biomecánicas, en vez de irse a la pared lateral, como el DHS, van directamente sobre la diáfisis. Digamos que respeta un poco más la biomecánica del natural del fémur. Ahora, ¿qué indicaciones son para el PFN? Sobre todo son para fracturas, se pueden poner igual en fracturas estables, 31A1, y es el implante que más se usa en fracturas 31A2, fracturas inestables. Se puede usar inclusive en fracturas 31A3 y fracturas subtrocantéricas que generalmente son con un clavo largo. ¿Qué beneficios y qué complicaciones tiene el PFN? Bueno, beneficios, el PFN es mínima invasión. En teoría, la técnica quirúrgica es más, respeta más los tejidos blandos. Esto quiere decir que hay mínimo sangrado, por lo tanto, menor tiempo quirúrgico, y eso, pues a su vez, disminuye el riesgo de infecciones. Anteriormente les había mencionado que mejora la biomecánica, por lo mismo que les comentaba que el implante está cerca del eje de transmisión de cargas. Y sobre todo tienen una movilidad temprana a los pacientes. ¿Qué complicaciones pueden presentar? Exactamente igual que el DHS presenta el cut out, por lo tanto también se puede medir el índice punta apex en el PFN como en el DHS. También se ha reportado aflojamiento de material, fractura perimplante, pero estos dos tienen que ver un poco más con la técnica quirúrgica que se realizó en su momento. El que desarrolla pseudoartrosis, como les había mencionado al inicio, realmente es bajo, 2%, pero también se puede presentar deformidad rotacional. Actualmente existen varias generaciones de clavos proximales de fémur, y algunos utilizan algunos segundos tornillos antirrotacionales. Bueno, existen demasiados artículos sobre qué es mejor para el tratamiento de fracturas transtrocantéricas, si el DHS o el PFN. Realmente yo no, en los artículos que revisé vi que existen diferencias, pero es muy claro en la mayoría de los artículos que el DHS se tiene que usar únicamente para fracturas estables. Ahora, esto no quiere decir que si tú tienes una fractura inestable, pero en tu hospital no se cuenta con PFN, pues no le vas a poner nada, ¿no? Tienes el DHS y se puede poner y se tendría que poner, porque de eso nada, pues está mal, ¿no? Pero sí tenemos que ser conscientes de que probablemente tenga una complicación en el desarrollo de la patología, ¿vale? Y el PFN como tal está indicado para fracturas desde A1 hasta A3 y hasta fracturas subtrocantéricas. Aquí están algunos de los artículos que les mencionaba, en donde comparaban el uso de DHS contra PFN. En este del 2016, que es un metaanálisis, se analizaron 909 pacientes con fracturas transtrocantéricas, y pues básicamente lo que mencionaban que era superior el PFN en que había menor sangrado, menor tiempo de hospitalización, menor tiempo de recuperación y sobre todo la movilidad temprana. Y en el segundo artículo, que este es del 2022, mencionan que el aflojamiento es mucho menor en el PFN en fracturas inestables. Y pues bueno, esto básicamente es por lo que comentábamos previamente respecto a la debilidad de la pared lateral. Podemos utilizar otros implantes, sí existen, como la placa proximal de fémur. Sin embargo, esta ha demostrado ser inferior en la mayoría de los casos, porque
sobre todo en fracturas inestables, porque la carga que se da en la biomecánica, en la pared lateral, tiende a fatigar los implantes. No quiere decir que en todos, de hecho existen muchas placas proximales de fémur, pero pues la verdad es que en todos los artículos siempre está superior el PFN respecto a estos otros implantes. ¿Se puede utilizar prótesis? Sí, se puede utilizar prótesis. ¿En qué pacientes se puede utilizar prótesis? Sobre todo pacientes que tienen mayor a 80 años, pacientes que tienen artrosis asociada, porque pues tarde o temprano van a requerir una prótesis. Entonces, si tú ya lo tienes ahí, lo ideal sería colocar una prótesis. Puede ser tanto una hemiprótesis como una prótesis total de cadera. Sin embargo, este tema ya es algo que entra en otro totalmente. Pero es importante conocer que sí se pueden utilizar. Sin embargo, lo superior va a ser el PFN. Algunas conclusiones que nos podemos llevar es que las fracturas transfrontéricas tienen una alta incidencia en nuestro país y que es algo que tiende o que va a tender a ir en aumento. Es por eso que tenemos que conocer como médicos, ya sea como médicos generales o de alguna otra especialidad, pero sobre todo como traumatólogos, ortopedistas, tenemos que conocer el manejo ideal para evitar todas estas complicaciones. Es importante también conocer qué población es la que atendemos en México. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que tenemos siempre un paciente de bajo peso o de muy alto peso con comorbilidades como son diabetes, hipertensión, osteoporosis, y por eso debemos elegir el implante ideal individualizado para cada paciente. Sobre todo un implante que nos dé un manejo rápido, como ya lo mencioné antes, que nos dé un menor sangrado y menor tiempo de hospitalización. Sabemos que una persona de tercera edad hospitalizado es una bomba de tiempo. Y bueno, arriba, un poquito más arriba en la pirámide, sabemos que las fracturas estables A1 podemos dejar que el tratamiento puede ser tanto como DHS, PFN o placa. Aquí la verdad es que no existe alguna diferencia sobre cuál es mejor que otro, pero el DHS tiene una ventaja que es más barato que los otros implantes y generalmente se encuentran mayor disponibilidad en los hospitales. Sin embargo, más arriba, en el manejo de fracturas inestables A2, podríamos dejarlo que el tratamiento ideal hasta el momento es el PFN. No dudo que en un futuro van a haber mejores implantes, van a haber, de hecho ya he visto algunas placas que son como una combinación entre el PFN y una placa, pero bueno, esto va a ir cambiando con el tiempo. Y pues bueno, finalmente la movilización inmediata es lo que debemos de buscar, dejar una biomecánica restaurada y sobre todo esto va a repercutir directamente en la biológica del paciente. Y bueno, finalmente les dejo la frase esta de Eduardo Punset, es un político español, realmente no ha hecho mucho, pero esta frase sí me gusta bastante, que dice que eres inteligente si haces predicciones de forma correcta, y creo que esto es algo que todos los médicos debemos hacer. Si sabemos todas las posibles complicaciones que ya están descritas, si tenemos conocimiento del por qué fallan ciertos implantes y nosotros no lo llevamos a cabo en la práctica, ya sea porque no nos gusta cierta técnica, porque a lo mejor nos da un poquito más de complicación realizar un tratamiento respecto a otro y no lo hacemos, solo vamos a complicarle la vida al paciente, al hospital y a nosotros mismos. Entonces, hay que ver todos estos factores que influyen en el tratamiento del paciente y aplicarlos en la vida real. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, doctor Santillán, por esta excelente presentación. Si ustedes me permiten, ahora doy paso para presentar a nuestro ponente de lujo que tenemos la noche de hoy. Él es el doctor Alejandro Navarro Sotelo. Es presidente del Colegio de Ortopedia León, Guanajuato. Además, es titular del curso de cadera de pelvis en el UMAE 1 del Bajío. Y además, es también coordinador del Servicio Social de FEMECOT. Bien, si ustedes me permiten, doctor, ¿sí nos ve, doctor Navarro? Para que Sí, pueda aprender, aquí estoy, ¿me por favor. escuchan? Perfecto, muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Doctor Santillán, ¿me ayuda para dejar de compartir su presentación? Muchas gracias. Doctor, lo escuchamos, por favor, para que nos regale sus comentarios acerca de esta presentación. Bueno, antes que nada,
Muchas gracias, doctor Santillán. La verdad, felicitarte por tan excelente presentación. Importante que recuerdes toda la historia que llevas a cabo en esto. Son años de tratamiento, de falla, de prueba, error. Y bueno, creo que describiste bastante bien desde cómo se inició, cuáles son los tratamientos, hablar siempre de identificar una fractura como estable y una inestable es la base para poder decidir el tipo de implante que vamos a utilizar y evitar, como tú lo dices, complicaciones. Ahora también cabe mencionar que la artroplastía tiene su lugar, no es algo que debamos usar a lo mejor de forma rutinaria, salvo que, como tú bien lo dijiste, pudiera tener a lo mejor una edad avanzada, no tuviera una calidad ósea adecuada y que pudiera hacer que esa fractura no pegara. Y la artrosis, que también es un tema interesante para tomar en cuenta, pero de verdad que creo que hiciste un muy buen trabajo, investigaste demasiado y se ve y se nota en la calidad de tu presentación. Así es que la verdad, como residente yo quiero felicitarte porque creo que eso habla muy bien de ti y del lugar donde te estás formando. Muchas Muchas gracias, gracias, doctor doctor. Navarro. Bien, si ustedes me permiten, voy a dar lectura a una pregunta que nos hacen. En esto, si me puede ayudar, por favor, doctor Navarro, y también enseguida darme sus comentarios también, doctor Santillán. Y dice, la pregunta es, el doctor Ángel Medina Centeno nos pregunta, ¿cuál sería el manejo para las infratrocanteras? Subtrocanterias. Perdón, Sí. sí, por favor. Bueno, las fracturas subtrocantéricas, el tratamiento ideal son el clavo proximal de fémur, pero se utiliza un clavo largo. Se trata como si fuera una combinación entre un tratamiento de una fractura diaficiaria y una fractura de cadera. Entonces, el tratamiento ideal o el implante ideal para este tipo de fracturas es el clavo proximal de fémur largo. Así es, el clavo cefalomedular, puede ser, o de reconstrucción, como le quieran llamar, es el clavo o el implante de elección, por lo que el doctor decía que el brazo de palanca es más corto respecto al centro de rotación y eso nos aumenta estabilidad y nos permite una mayor movilidad. Cabe mencionar que me ha tocado ver casos en los que, pues, como también dijo el doctor, no se cuenta con el clavo cefalomedular o el clavo de reconstrucción y se han hecho reconstrucciones o tratamientos con DHS largos e incluso, digo, ya estoy un poco más grande que ustedes, nos tocó utilizar placas anguladas a 95 grados o incluso el famoso DCS que está diseñado para fémur distal, con buenos resultados, obviamente haciendo una reducción más anatómica. El detalle es que hacíamos heridas demasiado grandes y uno de los principales problemas con los que nos enfrentábamos era el de infección y el de no unión. No así con el clavo de reconstrucción, pero finalmente también hay que adecuarnos mucho a lo que tenemos en nuestra institución. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Pues bien, nada más me aparecen felicitaciones, doctora Susana Santillán, Alejandra García Ruiz, Antonio Sánchez Olvera. Muchas gracias por las felicitaciones. Pues estuvo, al parecer les agradó mucho su presentación, doctor Santillán. Para terminar, ¿me puede regalar sus comentarios, doctor Alejandro Navarro, por favor? Y enseguida, doctor Santillán. Ok, bueno, yo creo que algo que hay que aplaudir y que me da gusto ver como profesor de un curso de adiestramiento en cadera y pelvis, es que los residentes vengan empujando de esta manera y eso es algo que nos debe dejar satisfacción a los que nos dedicamos a esto, porque al final del día, en algún momento, nosotros vamos a llegar a ser sus pacientes. Entonces,
cuando uno ve que ustedes están haciendo las cosas bien, creo que puede ser muy factible que cualquiera de nosotros pueda recomendar el tratamiento por alguien de ustedes. Entonces, pues la verdad, enhorabuena. Creo que es una gran labor la que están haciendo al facilitarle las plataformas y las condiciones para que esto se esté dando. De verdad, doctor, enhorabuena. Yo te invito a que sigas por ese camino y que contagies a tus compañeros porque es algo muy importante. A Medical Legal Center, pues también por permitir y prestar su plataforma, porque sin eso, pues no se daría, y pues también aprovechar la tecnología que tenemos hoy día para podernos acercar, compartir y recordar siempre que a veces, aunque la crítica nos molesta un poco, pues hay que tomarlo de la forma positiva, crecer y sobre todo seguir aprendiendo, que es la intención de esto. Doctor Santillán, por favor. Sí, bueno, quisiera agradecer nuevamente a su espacio por haberme invitado, como dice el doctor, y sobre todo agradecerle también al doctor por sus comentarios. Como él comenta, yo creo que esto sí empuja bastante también a los residentes. Digo, apenas estoy todavía ni en la mitad de la residencia, pero este tipo de presentaciones sí te empuja a investigar más allá de lo que viene en los libros. Entonces se me hace importante que existan este tipo de espacios, precisamente también para lidiar con los nervios, el que un profesor que ya se encuentra en adiestramientos de cadera y pelvis esté viendo tu presentación, pues no es como presentarla a nadie, ¿no? Entonces es algo que nos ayuda bastante en el desarrollo como residentes. Yo sí recomendaría obviamente a que más de mis compañeros estuvieran presentando esto, ya que nos sirve como entrenamiento. Ya sabemos que la ortopedia todo siempre es como un entrenamiento. Entonces, pues muchas gracias por el espacio. Yo espero que posteriormente estemos aquí, igual y ya de R3, ya un poquito más avanzado en esto. Muchas gracias por sus comentarios. Doctor Alejandro, un lujo tenerlo con nosotros. Gracias por creer en este espacio para los residentes. Muchas gracias, doctor Santillán, también por su tiempo, por creer en usted también, por querer aportar también a sus compañeros, a la comunidad de ortopedia y traumatología. Pues bien, sin más, por el momento les agradezco a todos también los que nos están viendo por medio de Facebook Live, de Yo Soy Médico 17. Muchas gracias también por compartir la plataforma para los demás profesionales de la salud. Recuerden que este programa ya se va a encontrar a más tardar el día de mañana en nuestro canal de YouTube de Medical Legal Center para que lo revivan. Recuerden que también tenemos hoy en día más de 800 sesiones, todas impartidas por expertos, por profesionales de la salud, todo para acrecentar en temas académicos a la comunidad médica. Pues bien, muchas gracias. Les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como La Voz del Residente. Y pues nada, nos vemos dentro de 2 semanas nuevamente en un programa más de La Voz del Residente en ortopedia y traumatología. Buenas noches. Enhorabuena. Gracias.